Amadas hermanas en Cristo, Dios se las bendiga. Les saludo en el amor y en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor y es un privilegio para mí poder compartirles la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Bendito sea el Señor. Y también agradezco a nuestro hermano Héctor, en el cual me ha dado el privilegio de poder compartirles la palabra del Señor. Espero que sea de edificación a sus vidas y que pueda el Espíritu Santo de Dios tocar su corazón. El tema que quiero darles se llama Declarados Inocentes. La palabra de Dios en Mateo 5:3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sé que una pobreza espiritual puede darse una actitud de humildad, y eso es correcto, pero también en un contexto del tiempo de nuestro Señor Jesús era que había personas marginadas, personas que se sentían culpables, ¿no? Que no habían hecho lo que agradaba a Dios conforme a la ley de los judíos. Y estas personas se sentían indignas de Dios, indignas de un favor en la vida. Y entonces Jesús felicita esa desdicha, esa posición en sus vidas de personas miserables, ¿no? Y les dice que ellos son los candidatos para recibir el reino de los cielos. Por eso que Jesús dice: no, bienaventurados, en pocas palabras, dichosos, suertudos, afortunados, los pobres en espíritu, por no decir las personas miserables, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. En pocas palabras, estas personas marginadas, como vemos en los evangelios, donde vienen a él personas enfermas, leprosas, ciegos, y mayormente las personas con enfermedades eran personas a las cuales los religiosos decían que son así porque han pecado, sus padres pecaron, en el caso de cuando Jesús sana a un ciego, ¿no? Entonces, en Mateo, capítulo 9, versículo 11 al 12, los fariseos le preguntan a los discípulos, ¿no? Y le dicen: ¿por qué su maestro come con los pecadores? Es decir, con las personas marginadas, miserables, que no habían cumplido la ley de Dios o no cumplían las leyes religiosas. Entonces Jesús les dice, ¿no? No le contestan los discípulos, le contesta Jesús, dice que los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. En pocas palabras, los culpables que se sentían indignos ante Dios, esas eran las personas enfermas, y esos también eran los necesitados. Y por ende Jesús les decía a estos necesitados que eran bienaventurados. Esas personas pecadoras son los pobres de espíritu. Entonces, eh, tenemos un ejemplo de un pobre de espíritu. Vemos cuando Jesús muere en la cruz, y con él, junto con él, son crucificados dos malhechores, ¿no? La Biblia sí los da como malhechores, ¿no? Que han hecho cosas malas, que no hacen cosas buenas. En Lucas, en el libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 23, del 39 al 43, los voy a leer, dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Bueno, a veces decimos, no, el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? En este caso la Biblia no está separando por actos, dice uno de los malhechores. O sea, había dos malhechores con Jesús, pero uno de los malhechores le injuriaba, no, diciendo: si tú eres el Cristo, ¿no? El indicado, el elegido, ¿no? Sálvate a ti mismo, si tienes ese poder, y a nosotros, ¿no? Entonces respondió el otro malhechor, porque no hay ni bueno ni malo, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición?
en la misma condenación. O sea, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, o sea, condenado a muerte, igual que Él, igual que Jesús. Dice, nosotros, o sea, hablando por los dos malhechores, a la verdad justamente padecemos. O sea, esto que estamos padeciendo de ser crucificados, avergonzados, condenados a muerte, es lo justo para nosotros. Pues dice, no, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, por ese malhechores. Mas por Jesús, ningún mal hizo. Esto es así porque en Segunda de Corintios 5:21, Dios, la palabra de Dios dice que Jesús nunca cometió pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. Entonces, la palabra dice que Jesús era inocente, que Él estaba ahí y era inocente. Y esto reconoce el malhechor, ¿no? que conoce su condición. Dice, no, nosotros a la verdad justamente padecemos, ¿no? Padecemos porque recibimos lo que merecemos. Dice, mas ningún mal hizo. En pocas palabras, Él es inocente. Nosotros somos culpables y por culpables merecemos este castigo. Entonces le dijo, dice en el 42, ¿no? Le dijo Jesús, y le dijo a Jesús, ¿no? Este malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nunca es demasiado tarde para decidir poner nuestra confianza en Jesús, aun que estemos condenados por el mundo, por las leyes, que ya no hay salvación para uno, que creemos que no hay solución para nuestras vidas, ¿no? El criminal que estaba en esta historia no tenía ninguna salvación, ya estaba condenado. Su crimen lo puso en la cruz. Tal vez habrá matado, habrá hecho un mal tan grande para llegar a ser condenado. Posiblemente haya tenido delitos contra el Estado, ¿no? Y los romanos castigaban, ponían este tipo de muerte a los malhechores, ¿no? Pero Jesús era inocente y entregó su vida de esa forma, como cualquier malhechor, ¿no? En segunda, como dice en 2 Corintios 5:21, ¿no? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En pocas palabras, morir por los criminales, Jesús muriendo por los criminales, siendo él inocente. Jesús le habla al criminal que clamó a él en sus últimos momentos, ¿no? Jesús le habla al criminal que clama a él en sus últimos momentos. Dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor lo mira y le dice, el mundo te ha condenado, la ley del Imperio Romano te ha condenado, pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque aunque la humanidad te condene, yo te declaro inocente. La declaración de Jesús es más poderosa que lo que otros digan o lo que tú pienses, porque aunque a veces hay gente que no nos dice porque hay una verdad. A veces nadie sabe lo que pasamos, nadie sabe lo que sentimos, nadie sabe lo que sucede en nosotros y tal vez nosotros mismos nosotros condenamos y sentimos culpa de algo que tal vez no nos podemos perdonar, de algo que tal vez que ocultamos y nos oprime. Pero Jesús, si clamamos a Jesús por misericordia, Él nos declara inocentes. Si nos sentamos unos criminales, tan solo poniendo nuestra fe en Jesús, Él nos declara inocentes. No hay diferencia entre esos criminales y nosotros. Somos culpables, todos somos culpables. Solo Dios es bueno, justo y santo.
Y todos nosotros somos lo opuesto a Jesús. Nosotros somos malos, somos injustos, somos inmundos. Fuimos condenados, somos culpables. Pero cuando le decimos sí a Jesús, todo cambia. Nos merecemos la muerte, nos merecemos la condenación. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Merecíamos ser separados de Dios, pero en el momento que le decimos sí a Jesús, nuestras vidas son declaradas inocentes. A veces tenemos una mala posición en Dios, inocentes o culpables. Metemos la pata, nos sentimos culpables. Nos portamos bien, nos sentimos inocentes. Así anda nuestra vida. Una vida que si hacemos bien, inocentes. Hacemos mal, culpables, ¿no? Hoy nos portamos mal, culpables. Mañana nos portamos bien, inocentes. Y así andamos rodando nuestra vida de confianza en Dios. Pensamos que nuestro comportamiento agrada a Dios y vivimos en una tensión. Si no agrada a Dios, vivimos en una tensión. Decimos, me siento culpable, estoy llevando una carga, una culpa, y no reconocemos que la carga de la culpa se la llevó Jesús en la cruz y que ya no tenemos por qué cargar más con ese peso que Él llevó. Sí, Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestra vergüenza. A veces estamos como una margarita espiritual, ¿no? ¿Me amas o no me amas? ¿Me amas o no me amas? No, hoy me porto mal, soy culpable. Mañana me porto bien, soy inocente. ¿No? Y si al final de mi vida mi margarita es culpable, ya no hay nada más que hacer. Pero Dios no está jugando a que si me ama o no nos ama. Porque su amor no se basa en nosotros. El amor de Dios se basa en Él. La buena noticia del Evangelio, ¿no? Que Dios nos ama, nos ama. ¿Y por qué Dios nos ama? Porque Jesús llevó nuestras culpas. En el momento que nosotros le dimos nuestra vida a Jesús, en el momento que nosotros le dijimos sí a Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Él, Él nos declara inocentes. La religión te dice que te comportes de tal manera para que ganes el favor de Dios, ¿no? Y si te comportas mal, Él no te va a amar, ¿no? Como que si Dios se va a dejar llevar, si nos portamos, su amor va a ser por lo que hacemos. Pero cuando fuimos declarados inocentes, no fue por un momento en nuestra vida, fue por toda la eternidad. Amén. La gracia de Dios no es para algunos, es para todos. El favor de Dios no es para algunos, sino para todos, porque todos fuimos condenados en Adán. La palabra justificación en griego quiere decir declarados inocentes. Nosotros no hicimos nada para nacer como pecadores. Sí, sí, porque en Adán todos hemos pecado, ¿no? Porque la paga de pecado es muerte. Y también dice que por la culpa de un hombre, todos han pecado. Eso lo dice en el libro de Romanos. En Romanos, el capítulo 5, versículo dice, ¿no? Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que nosotros no hicimos nada para nacer como pecadores, pero también hay una buena noticia. Tampoco hemos hecho nada para nacer de nuevo como justos, porque Jesús lo hizo todo. Jesús lo hizo todo. Y nosotros podemos venir a Él ante su presencia tal como somos, ¿no? Porque Dios puede cambiar todo y puede cambiarnos a todos. Porque Dios tiene amor para todos y porque Dios dio su gracia para todos. Porque todos estamos condenados.
La gracia de Dios no es para algunos, sí, para algunos no. Porque si fuera para algunos, entonces algunos son condenados y algunos no. Es que todos son condenados en Adán. Como vuelvo a decir, no hicimos nada para ser pecadores, para nacer como pecadores, pero tampoco hicimos nada para nacer como justos, porque Jesús lo hizo todo. Y esa justicia que Jesús ganó, esa justicia que Jesús heredó, así como Adán heredó el pecado y todos los que pecan la reciben, así Jesús heredó la justicia de Dios en la cruz del Calvario y por su obediencia. Sí, porque Él fue el único que vivió como justo, Él fue el único que vivió como santo, Él fue el único que agradó a Dios. Por eso cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, los cielos se abren, es el único favorecido por Dios y dice, no, he ahí mi hijo amado. No dice, no abrió el cielo y dijo, he aquí todas las personas son mis hijos amados. No, porque el único aprobado por Dios fue Jesús y eso fue en el momento que Jesús fue bautizado. Entonces él ahí es visto justo ante Dios. Él ahí es aprobado por Dios. Y en la cruz, Él llevó todas nuestras culpas, llevó todas nuestras vergüenzas, llevó toda nuestra pobreza espiritual. Y aunque todo o todos nos condene, Él nos declara inocentes. Así como el malhechor estaba con las manos atadas en la cruz, estaba con los pies atados en la cruz, clavados, más que atados, clavados. Entonces no podían bajarse a hacer una buena obra y después decirle, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No podía clamar, pero no podía hacer ningún acto de obra. Lo único que podía hacer era poner su confianza en Jesús, apelando a su misericordia. Entonces Jesús a él le declara inocente. Sí, porque al decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso, es declararle inocente, no por una ley terrenal, sino por una ley más alta, la celestial. Así como que creamos que estamos imposibilitados de manos y de pies y no podamos hacer nada para ganar el favor de Dios, algo sí podemos hacer. Podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Y Él no nos va a rechazar. Él no nos va a condenar. Él nos va a aceptar y nos va a declarar inocentes. Y esa declaración, ¿no?, es ser justificados. Sí, es ser justificados. Es la justificación. Justificación en griego significa declarados inocentes. Eso significa ser justificado. Eso significa ser justificados. No justos, no justificados. Y porque somos justificados, entonces somos justos. No se basa en qué es lo que podamos hacer, sino en la confianza que podamos tener en Jesús y vivir libres y tener la cabeza en alto. Y más que tener la cabeza en alto, poder entrar a tener una relación con Jesús, el Hijo de Dios. Así que, amadas hermanas, no vivamos una vida de incertidumbre por algunas imposibilidades que tengamos en la carne, sino que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Él nos ama y por solo nuestra confianza en Él, dejando en Él nuestras vergüenzas, nuestras culpas, nuestras imposibilidades, porque tenemos temor de Dios y sabemos que tal vez lo que merecemos es justo, pero Él se acuerda de ti. Él nos ama. Y esta buena noticia tiene que ser dado a todos, porque en Adán todos somos condenados, pero en Cristo Jesús podemos recibir la gracia de Dios para poder tener relación con Dios y recibir la paz de Dios, porque solo la paz que viene de Dios sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Que el Señor Jesús la bendiga y espero que esta palabra pueda llegar a sus corazones. Somos bienaventurados
nuestra pobreza espiritual nos hace accesibles al reino de los cielos. El Señor Jesús las bendiga. Bendiciones.